Bienvenidos hermanos y hermanas. Antes de proseguir con estas lecturas que hemos escuchado hoy, conviene recordar algo muy importante con respecto a este tiempo de Pascua que estamos celebrando. Bien, primero que nada, la Pascua es camino, ¿verdad? A veces se nos olvida, ¿verdad?, que la Pascua tiene una intención. Todos los tiempos litúrgicos de alguna manera nos preparan para un evento importante, una celebración importante de lo que diríamos son las manifestaciones de Dios a su pueblo, a su iglesia. Y cuando celebramos la fiesta, después de haber celebrado con intensidad Semana Santa, la Pascua es el camino hacia Pentecostés. No podemos quitar de nuestra mirada, no podemos quitar de nuestro itinerario, ¿no?, esa visión de hacia dónde vamos, hacia dónde debemos estar caminando. La Pascua es camino para qué? La Pascua es camino para descubrir precisamente al resucitado. Y lo que venimos escuchando en la palabra de Dios, bueno, recién celebramos Semana Santa, los primeros tiempos de Pascua, las primeras semanas de Pascua, nos van a llevar a entender un poquito y experimentar, así como ellos lo experimentaron, lo que fue el descubrir de sus discípulos y aquellas personas que tuvieron muy cercanas a Jesús, el descubrirle como resucitado. Así que las primeras lecturas que escuchábamos de estas primeras semanas de Pascua eran para descubrir en los discípulos aquellos detalles, aquellos signos de que Él había resucitado. Si podemos mencionar, ¿no?, la puerta corrida, aquel encuentro de las mujeres, aquellos primeros encuentros de las mujeres como testigos de la resurrección, que no vieron al maestro, ¿verdad?, que se dieron cuenta que no estaba, ¿verdad?, en el lugar que le habían depositado, aquellas vendas, ¿verdad?, aquel sudario, y todos estos signos desde la palabra de Dios que nos ayudan o nos ayudaban de alguna manera a entender y a darnos cuenta del hecho de la resurrección. Pero luego de ahí vamos partiendo con el caminar de la historia y el caminar, ¿verdad?, de la misma palabra de Dios, vamos viendo cómo ese mismo espíritu resucitado se va presentando y vamos luego viendo los signos del resucitado, no solamente en los discípulos, sino luego cómo ese espíritu resucitado va transformando, va creando, ¿verdad?, diríamos un poquito así, la iglesia. Ayer recordábamos cómo Pablo en sus misiones, ¿verdad?, y en todo su caminar iba instalando, si lo podemos decir así, presbíteros que iban de alguna u otra manera dirigiendo las diferentes comunidades en las que él evangelizaba. Y esto ya nos presenta una iglesia que empieza a organizarse, podríamos decir, porque son los comienzos precisamente de la iglesia. Pues luego la Pascua nos va presentando los signos del resucitado ya en aquellos que se dejaron tocar por el resucitado, y luego también en aquellas comunidades que fueron poco a poco transformadas. En este caso estamos escuchando todos estos domingos y estos días lo que han sido los viajes misioneros de Pablo. Y Pablo, pues como sabemos, es el gran convertido, que también refleja un signo y nos ayuda, ¿verdad?, no solamente a entender la resurrección, sino también que el resucitado, la vivencia de nuestra Pascua es también haber descubierto a ese mismo resucitado, pero ya luego con el pasar de los tiempos. Así que Hechos de los Apóstoles nos ha presentado con detalles, poco a poco, ¿verdad?, más o menos lo que ha sido el correr de la historia de este mensaje de salvación, el querigma que ha sido anunciado. Ahora vemos o estamos recordando, vuelvo y repito, los viajes misioneros de San Pablo. Y nos encontramos con una realidad, ¿no? La Pascua en sí misma la celebramos con alegría, claro que la celebramos con alegría, porque tiene un mensaje muy importante, un mensaje de esperanza. Es un mensaje diríamos, de consuelo, si lo podemos llamar así también, porque las dificultades y las cruces de la vida nos vamos a dar cuenta de que si aprendemos verdaderamente o no simplemente recordamos, si nos damos cuenta Jesús ha muerto, ¿verdad?, y vive precisamente para que nosotros con ese espíritu resucitado que Él ha prometido podamos vivir la vida así consolados, podamos vivir la vida con esperanza,
sabiendo que Dios siempre nos escucha, que Dios responde siempre, ¿verdad?, a nuestros gritos, ¿verdad?, cuando le necesitamos. Entonces vamos descubriendo, queridos hermanos y hermanas, en estos días lo que es el influjo de ese espíritu en San Pablo, en Bernabé y en aquellos, cómo la iglesia va transformando, ¿verdad?, poco a poco, o los discípulos y los apóstoles, incluyendo a San Pablo, las diferentes comunidades y cómo se va expandiendo el reino de Dios. Escuchamos en estos días también, ¿verdad?, cómo San Pablo, normalmente San Pablo pasaba por las comunidades, ¿no?, sembraba el evangelio o anunciaba el evangelio, vuelvo y repito, el querigma, que es anunciar la muerte, pero también la resurrección, y que eso da sentido a la existencia, y cómo San Pablo de alguna u otra manera regresaba a esas comunidades o les escribía recordándoles, ¿verdad?, y de alguna u otra manera diríamos, ayudándoles a que se mantuviesen en esa fe de ese evangelio que habían recibido. Y una realidad que también vive la iglesia, la Pascua no es solamente alegría, la Pascua es vivir la vida, la existencia desde Dios, pero vivirla con sentido, incluyendo con ellos el camino de la cruz. Porque la iglesia de la Pascua es una iglesia que la cruz la tiene clara en todo momento, ¿verdad? Nunca podemos dejar de pensar en esa cruz, en esa entrega de Jesús hacia nosotros por amor, o esa entrega del Padre, de su Hijo hacia nosotros precisamente por amor. Pero la Pascua no es solamente alegría, o sea, caemos en la tierra, tenemos que poner los pies en la tierra y luego darnos cuenta que el motivo, la razón, ¿verdad?, y el propósito de la Pascua es, vuelvo y repito, llenarnos de motivación, de esperanza, de valentía que se necesita al principio. Esos son los cambios y los signos que estamos viendo, ¿verdad?, en aquellos que están predicando el Evangelio. Pablo, que era un gran perseguidor, ahora lo encontramos, ¿verdad?, como un portador, ¿verdad?, y un profeta de Cristo, ¿verdad?, profetizando en nombre de Dios, proclamando el mensaje, vuelvo y repito, de la cruz y sobre todo el mensaje de la resurrección. Por lo tanto, queridos hermanos y hermanas, la Pascua es camino para que también nosotros como cristianos y creyentes y como iglesia vayamos también descubriendo precisamente a ese resucitado. Y vuelvo y repito, la palabra de Dios en todo momento nos va a decir, nos va a aclarar, ¿verdad?, que no todo es color de rosa, ¿verdad? Dejar el hombre viejo, sacrificarse uno, ¿verdad?, encontrarse con Cristo conlleva esa mirada interior que luego me debe mover a mí a vivir mi existencia, pero ya desde un camino diferente. Eso es la conversión, es hacer un giro en la vida y para ir haciendo de mi vida una vida como Dios quiere que nosotros seamos. Por lo tanto, el Evangelio y encontrarse con el Evangelio y encontrarse con el resucitado conlleva sacrificio, sin duda alguna. Conlleva sacrificio de querer caminar y hacer ese camino de la Pascua, querer hacer ese camino para encontrarnos con el resucitado. Pero ¿para qué hacemos ese camino? Precisamente para que nuestra existencia tenga sentido. Precisamente para que, miren, San Pablo nos recuerda una y otra vez esta frase muy conocida de San Pablo, que dice, siempre hago el mal que no quiero y nunca el bien que quiero. Y a veces tenemos que tener un poquito de cuidado, cuidado porque a veces usamos esta frase para decir, bueno, yo soy humano y como soy humano, pues tengo derecho a cometer pecado, a caer, no soy perfecto. Pero queridos hermanos y hermanas, por encima del pecado se nos olvida que por encima del pecado está la misericordia de Dios. Que por encima de nuestro pecado y por encima de nuestra debilidad y por encima de nuestra propia naturaleza humana está lo divino. Somos seres humanos, sí, y somos seres limitados, pero somos seres también con una parte divina, un alma, que no solamente le pertenece a Dios, sino que debemos de alguna otra manera hacer madurar en Dios, ¿verdad? Y ahí está la realidad de la vida. Por lo tanto, no podemos poner como excusa simplemente que somos humanos, sino tenemos que dejarnos encontrarnos verdaderamente con el Evangelio y vivir fieles a ese Evangelio. Así es que se consigue poco a poco crecer en la fe. Así es que se consigue poco a poco encontrarnos verdaderamente con el resucitado. De hecho, yo creo que la llamada que hace la palabra de Dios en la Pascua y en todo momento es precisamente a darnos cuenta que sí somos seres limitados, pero la limitación la quita Dios.
La limitación humana le pasa a Dios por encima. Por lo tanto, la búsqueda de Dios, diría yo, es importante precisamente para que Él, que es el que nos puede capacitar para vencer las tentaciones y vencer los problemas y las dificultades que nos podamos encontrar, nos pueda verdaderamente ayudar, ¿verdad?, a cumplir la ley, si la podemos llamar la ley. Ayer escuchábamos, en estos días escuchábamos, antes de ayer, en el domingo, escuchábamos en el Evangelio cómo Jesús nos da este mandamiento, el mandamiento de amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero antes de ir ahí, Jesús está tratando de dejarles a los discípulos, ¿verdad?, unas claves para vivir la vida con sentido. Jesús sabía que se iba yendo, pero quería dejarles estas claves. Todas estas cosas, queridos hermanos y hermanas, las estamos viendo en la palabra de Dios en estos días. Y lo interesante que encontramos con estas predicaciones de San Pablo, además, es que los signos del resucitado los estamos viendo precisamente en San Pablo, en Bernabé, y aquellos que están llevando el mensaje, vuelvo y repito, el querigma, el mensaje de salvación. Y lo vemos pues en las cosas que están haciendo. Ayer escuchábamos en la palabra de Dios, en estos días escuchamos en la palabra de Dios estos milagros que inclusive hacía Pablo, el milagro de curar a un lisiado, muy parecido a lo que hizo Pedro también en la puerta hermosa. Pero esos signos de curación, esos signos de milagro, tenemos que volver a lo que nos dice la palabra de Dios, o la razón por la que la encontramos en la palabra de Dios, son signos de que los discípulos, en este caso estamos hablando de Pablo como apóstol, está llevando a cabo que la misión de Jesús, o sea que Jesús ha resucitado en su corazón. Y hoy el Evangelio, la primera lectura de hoy, la lectura de Hechos, nos va a encontrar también a Pablo haciendo algo también admirable. Y es que, bueno, sabemos que el llevar la palabra de Dios conllevó, ¿verdad?, una especie de persecución en contra de los primeros cristianos. Por eso tenemos el libro de la esperanza, el Apocalipsis, que lo escuchamos también estos días, que es un libro para sembrar esperanza en aquellos perseguidos. Pero Pablo también, que fue perseguido, lo escuchábamos en estos días, que lo sacaron de una comunidad, lo botaron de una comunidad. Aquellas damas, ¿verdad?, distinguidas, que se unieron con los judíos, le formaron un escándalo a San Pablo y lo botaron de la comunidad donde estaban. Y hoy hemos escuchado también que, oye, Pedro está preso también por un disturbio que hicieron los judíos en su contra. Lo bonito de todo esto, queridos hermanos y hermanas, es cómo vemos a Pedro en la cárcel. Lo vemos que llorando, lo vemos diciendo, ay Señor, no puedo con esta cruz, pero tú no me dijiste esto. No. Vemos a Pedro orando, orando. Vemos a Pedro tranquilo, pero confiando plenamente en Dios. Ahí nos debe de llevar precisamente la resurrección y el encuentro con el resucitado. Vivir la vida realmente como la vivimos, con nuestras cruces, con nuestras dificultades, pero confiando en Dios. Eso es lo que hace la diferencia. Creer en Dios, abrir el corazón a la experiencia de Dios y del resucitado, es lo que nos da la fortaleza, ¿verdad? El que nos capacita es el Espíritu, el que nos da la posibilidad de vencer los problemas del mundo y las situaciones del mundo y vivir la vida con sentido, es precisamente el Espíritu del resucitado. Esos son los signos, y por eso la palabra de Dios nos está presentando todos los días estas realidades de persecución, de dificultad que están viviendo aquellos que han querido predicar el Evangelio, porque eventualmente la iglesia va a sufrir también la misma persecución. Eso sí, volvemos y repetimos que, como sabemos muy bien, que aquellos que verdaderamente se han encontrado con el resucitado, Dios les da paz y Dios les da tranquilidad. En el Evangelio hemos escuchado especialmente, diríamos, como decía hace un momento, estos momentos en que Jesús va sembrando, ¿verdad? Es el discurso de despedida. Aunque estamos celebrando la Pascua, hemos vuelto atrás en el Evangelio de San Juan, primero para recordar algo muy importante. Jesús se está despidiendo a sus discípulos, pero esa despedida conlleva, o lo que nos presenta el Evangelio, Jesús le está dando a los discípulos elementos, le está dando ciertas, diríamos, facultades en el sentido de que les está diciendo cómo vivir plenamente cerca de él. Jesús sabía que en el momento de la pasión, en el momento de la cruz, iba a ser un momento difícil, que iba a ser un momento donde ellos iban a estar tristes. Inclusive hoy nos lo recuerda el Evangelio de San Juan, se llenaron de tristeza.
Y Jesús les va a decir por qué se ponen tristes, ¿verdad? Hay algo más que viene. Y eso es lo que Jesús, queridos hermanos y hermanas, escuchamos en todos estos domingos que está haciendo con sus discípulos, sembrando en ellos, les está dirigiendo, le está dando elementos importantes para que ellos puedan vivir unidos y puedan experimentar la resurrección eventualmente. Y esto es importante porque en la vida que vivimos, miren, hay que decir las cosas como son, aunque a veces nos dé un poquito de tristeza, pero ya a veces yo pienso que celebramos Semana Santa con mucha intensidad y luego de Semana Santa como que la Pascua, no sé, o sea, me da la impresión de que se nos olvida que la Pascua, que la tenemos que vivir con sentido y en alegría, nos tienen que llevar al encuentro con Jesús resucitado. Nos tienen que llevar a vivirla con alegría. ¿Por qué? Porque tenemos, no solamente porque Jesús con su resurrección da testimonio de que vale la pena dar la vida y morir por los demás. Eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Por eso, queridos hermanos y hermanas, en los evangelios de estos días, especialmente San Juan, les va a enseñar estos elementos que son importantes a los discípulos. El domingo pasado escuchábamos este llamado al amor, ¿verdad? Amarse, ámense los unos a otros como yo os he amado. Le dice algo muy importante Jesús a los discípulos. El distintivo, si lo podemos decir así, el carnet de identidad, aquello que identifica a la iglesia nacida del resucitado, es precisamente el amor. Y no es cualquier amor, no era el amor en los tiempos de Jesús. Habían diferentes clases de amores, ¿no? El griego, que es bueno en eso, define diferentes clases de amor. El filia, que era el amor entre las amistades, los parientes. El eros, que es este amor un poquito entre parejas, entre novios. Pero el amor que proclaman los discípulos es el ágape, que lo conocemos un poquito bien, precisamente porque es el amor que sale de Dios. Es el amor que sale de Jesús. Por eso Jesús les advierte, no les advierte, les da como consejo a sus discípulos ese mensaje de amarse los unos a los otros. Ámense unos a otros como yo os he amado. ¿Qué amor es el que nos enseña Jesús? El amor de la entrega, el amor del servicio, el amor que no exige nada a cambio, el amor de alguna otra manera preocuparnos, ¿verdad?, por los problemas del mundo y las situaciones del mundo. Miren, vemos aquí a San Pablo. ¿Por qué predicar el Evangelio? ¿Por qué salir hacia los paganos? Porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que tocarnos con el Espíritu y de alguna manera poner en nuestro corazón el interés por los demás, ser solidario con los demás. Eso fue lo que hizo Jesús, dar la vida, y todo cristiano y todo creyente y la iglesia está llamada precisamente no solamente a proclamar ese mismo mensaje, sino a vivir ese mismo mensaje dándose a los demás. Luego de ese mandato que nos presenta precisamente la invitación al amor, Jesús le va a decir a los discípulos que de alguna otra manera tienen que llevar a los demás la paz. Esa paz también, ¿verdad?, que solamente la puede dar y la sabe dar Dios. Ahora vemos en el Evangelio de hoy algo muy importante, y es que algo que es normal, en algunos momentos de la vida y la existencia nos vamos a llenar de tristeza. No nos olvidemos que Jesús le está dando una exhortación a los discípulos. No les está diciendo, ustedes son unos tontos porque se ponen tristes. No, no, no. Jesús entiende el momento en que ellos están viviendo. Jesús les ha anunciado su pasión, que va a morir, y ellos se ponen tristes, ¿verdad? Eso es común. Pero Jesús les dice algo muy importante: esperen el Paráclito. Es importante que yo me vaya porque después viene la efusión del Espíritu. Y queridos hermanos y hermanas, precisamente vivimos como iglesia por la efusión del Espíritu. Por lo tanto, la Pascua la tenemos que estar celebrando o haciendo camino para celebrar con intensidad y profundidad el momento de Pentecostés. Y momento de Pentecostés, bueno, lo celebramos un día específico ahora en la historia de la iglesia, pero Pentecostés es todo momento donde yo abro mi corazón a la experiencia de Dios. Cuando yo me dejo tocar por el resucitado, cuando yo dejo de hacer ciertas cosas y me sacrifico por ser un buen cristiano y un buen creyente, ahí viene Pentecostés. Lo vamos a celebrar como un momento histórico, ¿verdad?, diríamos, y como momento real, ¿verdad? No estamos simplemente recordando la historia, porque el Espíritu sigue actuando, sigue trabajando en nuestros corazones. Así que utilicemos, queridos hermanos y hermanas, dejémonos tocar por esta palabra de Dios y respondamos a este llamado de Dios que nos invita a amarnos los unos a los otros, que nos invita a ser diferentes, ¿verdad?
Por eso el llamado del amor, porque dice el mismo Jesús, si hacemos lo que todo el mundo hace y amamos solamente a nuestros seres queridos, ¿qué cambio vamos a hacer en el mundo? La iglesia necesita dar testimonio de que Jesús ha resucitado en nuestros corazones y que nosotros que somos la iglesia podemos también dar la vida por los demás. Decimos amén a la palabra de Dios. Amén.